Piero Espinosa, ok, ya, ahí está. Bien, entonces nos dejamos para el final los diagramas eh, inestables en general, de diferentes autores. Van a encontrar ustedes sus diagramas para casos muy puntuales. Bien, entonces ustedes tienen, acá tenemos algún ejemplo de ese tipo de diagrama. Entonces, aquí les he puesto algunos. Eh, en este caso les he puesto los de Gundiluri y los de Heisler, un caso. Bien, hay diferencias en forma de cómo introducen, digamos, los parámetros, ¿no? Vamos a darle una revisada y después hacemos un problema que justo lo tenemos acá para una placa infinita. Estos diagramas son así, para cilindro, esfera, placa plana infinita y cilindro infinito también, ¿no? Guardia, ya, después corregimos guardia. Apuntaremos que guardia está por aquí. Ok, estos son los de Gurney-Luri. Estos en una sola gráfica introducen todos los parámetros. En ordenada, digamos, estamos colocando la temperatura inestable y en Narcisa, digamos, los parámetros K, T, Rho, CP. La magnitud significativa en este caso es el radio. Esto es para, no, en general la magnitud significativa aquí es el espesor de la placa plana. Lo que pasa es que le está llamando R1 y R1, entonces es una placa de espesor 2R1, ¿no? Pero en el caso de la placa plana, está esto en función de la mitad de la placa, porque digamos está resolviendo condiciones, eh, condiciones fronteras iguales. Entonces, siempre que podamos, placa plana infinita, este es muy parecido a la solución de vía variables separables de esa placa plana infinita que nos dio origen a una serie. ¿Se acuerdan de esa serie? En función del coseno, ¿no? Y coseno hiperbólico y coseno, digamos, natural. Es una serie realmente que en parte está graficada acá. Y esas eran condiciones isotérmicas, por eso están haciendo para la mitad de la placa. Siempre que ustedes tengan eh, la placa, van a tener que aplicar a la mitad, porque justamente acá también dice tiene condiciones fronteras iguales. Entonces, aquí simplemente se agrupan las familias correspondientes a la conductividad, el coeficiente y la mitad de la placa, ¿no? Estos M significan eso. Y N son las diferentes distancias a las que podemos aplicar, empezando desde el centro, yéndose hacia el extremo, ¿no? En esta R variable entre el R1, que es la mitad de la placa. Ok, entonces cada una de estas corresponden a una familia que en este caso no le llaman ni Biot ni Fourier. Como se dan cuenta, simplemente hablan de KH sobre R1. Ok, entonces dentro de cada familia hay diferentes posiciones y ustedes pueden avanzar con toda la longitud de la placa, ¿no? Claro, resuelve problemas muy específicos, placas con condiciones fronteras iguales, ¿no? Y infinitas, ese es el modelo. Igual vamos a encontrar
para esferas y para cilindros infinitos. Este es la esfera. También es el mismo, en la ordenada es la temperatura teta, es la temperatura variable. Teta 0 es la temperatura inicial y teta 1 es el cambio. ¿Okay? Bien, entonces así van a encontrar. El problema de los diagramas, aunque sean para los casos específicos, es que a veces no encontramos este valor, ¿no? K entre HR1, de repente no encuentran las familias para el problema que ustedes quieren. Entonces tienen que ir de repente a otros gráficos. Ese es el problema. No necesariamente nuestro problema va a dar con estos casos que tenemos acá, ¿no? Es un problema que hay. Por eso es que hay varios tipos de gráficos y nosotros vamos y buscamos si queremos resolver por digamos, diagramas. Si no, pues simplemente resolvemos el problema numéricamente, ¿no? Para un cilindro infinito es el mismo caso. Tenemos el grupo de familias que corresponden al K entre H, ¿no? Y digamos, empezando de cero hasta llegar al extremo. En este caso está en función cilindro y esfera en función del radio. En Gunnilur llama R1 para todos, ¿no? En el caso de la placa no es el radio, sino es el espesor, ¿no? Solo que es la mitad de la placa. En general, todos estos gráficos describen bien. Aquí, por ejemplo, está descrito para qué se aplica. Todos explican bien para qué es. Bien, después hay otros gráficos, el de Heisler, por ejemplo. Porque este es un ejemplo de un gráfico un poco diferente, ¿no? En el caso hay para esfera, para cilindro y para placa plana. Y en este caso, también, en la arcisa vamos a tener la temperatura, el alfa y el radio al cuadrado, la magnitud significativa en todo caso, de la esfera en este caso, ¿no? Alfa, bueno, son las propiedades, ¿no? De carro, la difusividad térmica, C sub P, ¿no? Todo eso está ahí metido. Y en la arcisa vamos a tener las temperaturas variables, o sea, aquí la temperatura variable en cualquier punto, la temperatura en este caso del fluido, la temperatura inicial y la temperatura del fluido. También tenemos toda la familia, solo que quizás da mayor posibilidades porque vamos a tener un gráfico para cada posición de la esfera, ¿no? Por ejemplo, es para el centro en este caso es esfera, ¿no? Para el centro de la esfera, digamos, para una posición 0.2 por R, ¿no? Es una posición un poco más, hasta que llegamos al radio total, ¿ok? Entonces, para cada gráfico hay, digamos, una familia de KH sobre R0, ¿no? Entonces, quizás aquí tenemos más posibilidades, porque estaba desde 0, 0.1, 0.25, 0.50, lo que salga de dividir K entre H, el radio de la esfera. ¿Ok? Entonces, es igual, para la posición en el centro, la otra va a ser para una posición 0.2 de R0, y así sucesivamente hasta que lleguemos al extremo, ¿no? Al radio total de la esfera. Igual existe para placa plana y cilindro infinito, ¿no? También pueden haber otros gráficos en sus libros de transferencia de calor, pueden haber quizás otro tipo de gráficos, pero todos se parecen
En general, todos se parecen y en todo caso dan la forma y la nomenclatura que corresponde a este gráfico. Bien. Entonces vamos a hacer un problema para una placa plana. Oh, 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 nos hemos olvidado de grabar. Recording in progress. Ok, vamos a compartir. Listo. Este es. Ok, este es el problema. También de una pared de material de concreto y nos dan el espesor de esta pared. Inicialmente está a 100 grados y de pronto se va a exponer a 1600 grados Fahrenheit. Si el coeficiente de transferencia de calor por convección es 5 y el otro lado está aislado, determinar, ya nos van a preguntar el tiempo necesario para que la temperatura de la cara aislada cambie a 500, ¿no? O sea, simplemente están preguntando esto. Y después nos van a preguntar las temperaturas a cualquier punto de esta placa. De eso trata el problema. Ok. Entonces, ustedes en el Uni Virtual yo les he puesto el gráfico también de este problema. Entonces, ahí quizás puedan ustedes estar viéndolo para determinar estos puntos realmente. Bien, este problema es de la placa plana infinita, pero un extremo está aislado y la otra no lo está, ¿no? Definitivamente. Ok, entonces exactamente no están los dos extremos a una temperatura, sino uno está a una temperatura y el otro está aislado. O sea, tiene dos condiciones fronteras que no son simétricas, ¿no? Pero en el caso de la cara aislada, cuando decimos que es aislada, en ese caso el gradiente de temperatura es cero. Entonces coincide con los casos de simetría, que cuando hacemos simetría, también ese gradiente es cero. Entonces, en este caso específicamente, el espesor de la pared es un pie, ¿no? Entonces, si no fuera esa situación, quizás yo tenía que dividir el espesor de la pared por la mitad para poder usar ese gráfico. Pero en este caso, como la consideración de aislamiento es similar a la de simetría, entonces voy a trabajar con un pie. O sea, es como si tuviera una pared de espesor 2L. El espesor real es un pie. Solo en este caso. Eso digamos que es un artificio para poder resolver esto. Y no está mal el artificio porque el gradiente es cero también de todas maneras, ¿ok? Entonces de eso se trata el problema. Ahora, sería bueno, que tengan a la mano las placas los diagramas de una placa infinita. Vamos a ver, acá necesitamos el concreto, necesitamos la conductividad del concreto probablemente. El H ya lo tenemos y ya les he explicado lo que. Ok, entonces como dicen que el material es concreto, necesitamos
sus propiedades, pues, ¿no? La conductividad, el CSUP, la densidad y finalmente el alfa. Todo esto es para obtener alfa, la difusividad térmica. Bien, entonces las propiedades ya las tenemos establecidas. Ahora vamos a proceder justamente a lo que les he explicado. Entonces vamos a considerar que el espesor de la placa simplemente es lo que dice, un pie, ¿no? Porque estamos considerando como si la placa tuviera 2 pies de espesor. Sabemos que solamente es un pie, pero justamente vamos a pasar el eje X igual a 0 en la pared aislada. Y eso me va a dar como resultado que tengo el espesor con el cual voy a trabajar es un pie. Entonces me preguntan cuál va a ser la temperatura de la cara aislada, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que le va a pasar a la cara aislada para que llegue a 500? Entonces con eso vamos a tener la ordenada. En este caso me están preguntando por el tiempo. Entonces esta sería la temperatura variable, que en este caso la quieren justo en X igual a 0, ¿no? Entonces, simplemente hago las relaciones, ¿no? La temperatura del fluido 600, entonces ya tengo la ordenada. Ahora, tengo que ir al gráfico realmente. Vamos a ver el gráfico. Ok, este es el gráfico que corresponde a la placa infinita, según un gráfico de Heidegger. Ok, entonces aquí tenemos la ordenada que justamente nos han dicho que queremos saber cuando estamos en la cara aislada, o sea, aquí, cuando esta es la posición. Y entonces ahora necesitamos saber K entre HL, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Ok, este parámetro K entre HL es también, si se acuerdan lo que era el módulo de Biot, esto sería la inversa del módulo de Biot, ¿no? Por eso está K1 entre Biot. Pueden trabajar con el Biot, la inversa del Biot. Y acá la abscisa, que sería alfa por el tiempo, sobre la magnitud significativa, en este caso es L, eso sería el módulo de Fourier. Pero como ustedes se han visto antes, el Budnik simplemente no trabaja digamos, con los números adimensionales, ¿no? Van a haber gráficos que sí lo tienen y otros que no lo tienen. Ok, entonces nosotros para saber cuánto es el tiempo, en este caso aquí es donde tenemos que ir, vamos a tener que entrar con la ordenada, pero hay que escoger alguna de estas familias. Estas familias es K entre HL, entonces tenemos que ver qué parámetros, qué línea de estas deberíamos escoger. Entonces vamos a revisar cuánto sale K entre HL, K para el concreto era 0,54, H era 5 y en esto viene el espesor, ¿no? En este caso el espesor es un pie. Entonces va a salir 0.10018. Entonces esto es lo que tendríamos que ir a buscar y bajar, pues, ¿no? 0.10, aquí está. 0.10, 0.8, o sea que casi 0.2. Esto podría estar de repente por acá, ¿no?
un poquito más y ahí vienen justamente las aproximaciones, ¿no? De 0.10, el 8 casi va a llegar a 0.12, ¿no? 0.25 podría estar quizás por acá, ¿no? O si no, simplemente lo aproximan a 0.10. ¿Ok? Entonces, esto sería, digamos, correspondiente a más o menos por acá, algo de 1.2, algo, ¿no? 1.2, un poquito más. Y ahí, digamos, eh, se aceptan las aproximaciones. Ok, entonces yo lo voy a aproximar a 0.10. Ok, el 8 lo voy a eliminar. Eh, entonces esto más o menos me saldría 1.2 y un poquito más. Este sería 1.3, sería 1.25, 1.2, 1, 2. Vamos a aproximarlo a 1.2. Ya es cuestión de aproximación de ojos. Ok, entonces con el valor que ustedes puedan haber obtenido, no, es 0.1, ¿no? Está bien, 0.10, ya, ok. A ver, con ese valor que escogí, 0.25, seguro que sí. Vamos a mirar. Acá tengo, oh, se me acabó. Acá tengo un ligero problema. En x igual a 0 es la aislada, definitivamente. Tengo que ir en esa. Pero a ver, aquí me está saliendo una ordenada. Esto sale 0.1. Ok, vamos a mirar de nuevo el gráfico, porque no me está saliendo. 0.1 es este, pues, 0.1. Para 0.1 sería esto. Aquí hay un ligero problema. En todo caso, jóvenes, corrijamos esto porque esto va a salir 1.2 en todo caso. Vamos a ver cuáles son los otros valores que salen, que salga. Ok, esto digamos que está en interrogante, ok. Esto hay que revisarlo. Supongamos que sea ese valor, que yo ya estoy dudando, voy a ver cómo me sale el resto, ok. Entonces de ahí simplemente despejan el tiempo, pues entonces es el tiempo, ok. Eso va a ser justamente en la cara aislada. Ahora lo que me van a preguntar es, para este tiempo, ¿cuáles serían las temperaturas digamos, de los otros puntos de ese espesor, ¿ok? Esa es la segunda pregunta. Ujú. Veamos, veamos, veamos que sigue. Ok, entonces, supongamos que ese tiempo sea el correcto.
porque va a salir todo distorsionado, ¿no? Vamos a ver, supongamos, pero de repente lo hemos corregido. A ver, para 0.2, eh, teníamos, ahí es al revés, para 0.2, con este tiempo vamos a tener que escoger la abscisa, es al revés, ¿no? Bueno, entonces vamos a considerar 13.13 como el tiempo. Entonces, mm, ya, hay que hacer un cálculo. No está el cálculo es directamente, pero para poder calcular el tiempo, digamos la temperatura que es el, había dividido 0,54 entre 5. A ver, vamos a mirar eso. Ya la difusividad es 0.0187. De esto no hay duda. Sí, eso sí sale 0.1008. Ok, volvamos a ver, la ordenada es 0.7. Y ya, vamos a la gráfica. 0.7333. Ok, 0.7, 0.7. Y yo tengo que agarrar 0.1. Así está bien. Ya, 0.7 y la gráfica era 0.1. Entonces sí está que puede salir lo que hemos dicho. Ok, 0.7 y 0.1 está acá. 0.1 está acá. Entonces esto es más o menos por acá. Y ahí por acá, eso va a salir 0.3, ¿no? 0.2, 0.3. Esto va a salir 0.3, más o menos, por aquí. Y ya, ¿y cuánto me salía a mí? 0.2 o algo, ¿no? Es cuestión de ojo. Bueno, no está tan mal, pero creo que es más 0.3 que 0.25. Ok, supongamos que con diferentes visiones que ustedes tengan, no puede tampoco salir como marqué antes, 0.1 ya, eso está, o 1.2 creo no, no, eso sí está fuera de idea. 0.25, 0.3 o 0.2, pues puede ser bien, puede estar por ahí, ¿no? Ok, entonces supongamos que 0.25, con 0.25 esto le sale el tiempo 13.3. Entonces ahora tenemos que cambiar de gráfico para las otras posiciones, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ir para los diferentes gráficos. Tendríamos que ir al de 0.2, pero ahí en ese caso es con la misma abscisa, ¿no? Porque la pregunta es la inversa. Ok, acá me había salido
definitiva de 0.3. Vamos a hacer, a ver, más preciso. Era 0.7 algo más, ¿no? Si yo me subo un poquito más, puede ser que salga lo que más o menos teníamos. No, este es 0.7. 0.733 ya no, tenía que ser 0.7 nomás. Ok, entonces 0.7 es lo que voy a estimar. Y con 0.7, ok, con 0.7 y 0.1 está acá, ¿no? Sí, es para mí lo de 0.3, definitivamente. Un poquito, pero ya es mucho. No, yo visto. Vamos, por allá tengo O clase, puede pero ser acá, ¿no? Un poquito más arriba. Por acá es, pero está un poco difícil. Es quizás 0.2, 9, sí, está por ahí, pues definitivamente. Puede ser acá o puede ser acá. Y si es acá, sí, sería más o menos por aquí, ¿no? Eso sería 0.2, ¿qué diría? 9, ¿no? Podría ser. Si lo aproximan a 0.3 estaría bien. Bueno, yo no voy a cambiar. Ahora, con ese valor de 0.2 tendría que ir ahora tengo mi clase, después tengo clase. a la ordenada. Clase mental. A ver, no sé quién tiene su teléfono, su Morán creo que es el que está hablando. No han dado. Morán, ok, ya. Ok, entonces simplemente voy a seguir con el mismo, o sea, era de 0.2, estos valores seguramente están en función de 0. No de 0.3, sino están en función este, de lo que me salió. El tiempo no me salió. Es de 0.25, ¿no? De 0.25. Ok. En función de esa, digamos, de esa arcisa, 0.25, voy a tener que recorrerme todos los gráficos. Ok. 0.25, 0.3, ya. En función de 0.25, supongamos que aquí inclusive le he puesto 0. No sé por qué me falló tanto el reloj. De 0.25 tengo que irme para todos los gráficos. Me voy a este gráfico y tendría que ver cuál es para esta familia que era 0.1, ¿no? Tengo que seguir con 0.1. Digamos, es 0.1 aquí. Entonces van a sacar la ordenada. Y esa va a ser 0.7. Entonces de ahí despejan cuánto sería la temperatura, ¿no? Y igualmente para 0.1 y digamos ahora cambio de posición, también voy a estar por 0.1 quizás y para el misma Arcisa voy a tener un punto y voy a ver cuánto es, ¿no? Más o menos aproximadamente y despejo. Igual tengo que seguir con con los otros gráficos, ¿no? Con las otras posiciones. Para 0.6, para 0.8 y ya estamos en el extremo, ¿no? Aquí empieza la cuenta de nuevo. El cero está acá. Entonces, igual era para 0.2,
o 0 punto por aquí más o menos. 0.25 creo que era, que salía. Bueno, ya, para, para justamente el 0.3 o el 0.25 con el que he hecho los cálculos, tendríamos que recorrer todos estos gráficos y tendríamos diferentes temperaturas. Digamos, ya llegaríamos a calcular todas las temperaturas que corresponden para ese tiempo. No, no borra. ¿Por qué no borra? Debería borrar. ¿O lo he hecho con esto? Creo que no. A ver, no lo he hecho con pluma. Mm, ya, sí lo hice con pluma. Bien, entonces con esos valores, aquí estoy cambiando de posición de gráficos. Es- Esto fue 500, ¿no es cierto? Inicialmente fue 500, con eso sacaron la abscisa y después con la misma abscisa van, dependiendo de la familia, van, intersectan y sacan lo que corresponde a la ordenada. Este sería el segundo paso. Y ya después despejan, pues. Despejan esto, la temperatura, y esas son las diferentes temperaturas que salen para otras posiciones. Sería bueno que volvieran a hacer el problema y me pasan la voz de cómo salen. Con ese valor de 13.3, este, con esa arcisa son estos valores. Si ustedes cambian, los valores van a ser aproximadamente iguales, pero no van a ser lo mismo, ¿no? Depende mucho digamos, de la precisión que ustedes puedan mirar, pues. Pero a la hora que, digamos, que son cálculos estimados, bueno, que deben estar entre más o menos el mismo rango, salvo error que completa, ¿no? Como al inicio que veía 1.2, eso estaba fuera de rango, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta al respecto de este problema? Que vamos a tocar ya el tema de convección. Entonces les dejo como tarea repetir este problema y me pasan cómo salieron las temperaturas. ¿Ok? Y de paso repasan los gráficos. Esto lo tienen en la plataforma, o de repente buscan otros gráficos y ven cómo lo resuelven, ¿no? A ver, por ejemplo, la familia que salía aquí era 0.108. Vamos a ver si con Gurney Luri podríamos encontrar 0.108. Tenemos que volver a compartir, compartir y vamos a ver. Ya, ok, miren a ver. La familia en este caso es M. M es el equivalente a la inversa del biot, ¿ok? Y eso, ¿quién me dice cuánto salía? Pero no, no, ya veo que no sale, porque miren, acá viene, esta es la inversa del biot realmente. Esto es 0, 0.5, 1, 2, o sea, yo no podría hacer ese problema con este gráfico. A eso me refería, que los valores de las propiedades
y los coeficientes del problema pueden ser muy diferentes, que no nos permita usar un gráfico porque ya no hay forma como pueda yo pasarme de 0 a 0.5, o es 0 o es 0.5 la familia, o es 1 o es 2, no puedo crear familias, ¿no? Ese es el problema en todo caso, cuando ustedes utilizan gráficos van a encontrar ese problema. Bien, entonces ahora nos tocaría, ya nos debió haber tocado, con eso acabamos el estado transitorio. Y la práctica va a ser sobre este estado transitorio, ¿ok? Ahora entramos sobre fundamentos de convección. Ya, este es otro tema, y como ya hemos acabado conducción, ahora vamos a entrar a convección. Profesora, ¿convección también entran en la práctica o para el parcial? No, ya será para el parcial. Vaya, ok. Gracias. Puede ser que entre la primera parte, los fundamentos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero vamos a seguir avanzando, pero no vamos a cubrir todo. Los fundamentos puede ser que sí entre. Ahorita voy a hacer los fundamentos, entonces sí puedo tomarlo, ¿ok? Pero definitivamente convección turbulenta no, algo más laminar, ¿ok? Aquí tenemos bastante tiempo más para convección. Bien, entonces el otro mecanismo que habíamos establecido era justo la convección. Y habíamos definido que esa era la transferencia entre una superficie y el fluido que lo rodea, ¿ok? Y a eso nosotros hemos llamado convección. Entonces, siempre que tengamos una pared a una temperatura y tengamos un fluido eh, que va a correr libremente sobre la superficie a una determinada velocidad, porque habíamos dicho que la característica de la convección forzada es que existe pues esta velocidad, ¿no? Un fluido que corre a una velocidad y ese es impulsado por una fuerza externa. Y ahí tendríamos la convección forzada, que es lo que vamos a tratar. Ok, entonces, y eso se va a producir cuando este fluido esté a una temperatura diferente de la superficie. Si no, siempre tiene que haber gradiente. Si no hay gradiente, eh, no va a haber transferencia de energía, ¿no? Entonces, esta es la temperatura de la pared. La diferencia ese es el gradiente máximo, que la pared va a transferir va a cambiar la temperatura del fluido, ¿no? Suponiendo que la pared sea digamos, más caliente que el fluido. A veces puede ser al revés. Bueno, en este caso, esta diferencia es, tiene que haber un potencial para que ocurra eso. Bien, entonces el problema va a estar que si es es un fluido que está sometido a una velocidad por un elemento externo, o sea, generalmente es una bomba, va a haber también una distribución de velocidades. Y por ejemplo, acá lo que yo estoy mostrando es justo la distribución de velocidades. Ya, digamos, las velocidades, ustedes saben, apenas toma contacto con una superficie en la pared, la velocidad es cero, ¿no es cierto? Y entonces eso distorsiona todo digamos, si la velocidad de fluido libre determina una velocidad que le estoy llamando infinito, por eso que es fluido libre significa eso. Apenas choca la pared, ya hay una superficie y ustedes saben que ahí van a provocarse esfuerzos cortantes, ¿no es cierto?
dependiendo de la viscosidad del fluido, estos esfuerzos cortantes pueden ser definidos por la ecuación de Newton, ¿no? Pero si no lo es, ese esfuerzo cortante no necesariamente sigue la ecuación de Newton, sino, digamos, sería fluidos no newtonianos si tienen otra forma. De la viscosidad es una propiedad que nos puede complicar digamos, eh, este esquema, ¿no? Bueno, supongamos que simplemente decimos esfuerzos cortantes. Bueno, pues estos esfuerzos cortantes van a retardar el movimiento y va a transferirse a todas las otras capas del fluido, empezando desde cero, ¿no? La primera va a ser cero, por eso acá estamos en cero. Y va a distribuir, digamos que va a cambiar esta velocidad de fluido, va a tener un perfil de diferentes velocidades hasta que alcance la velocidad del fluido libre, que esa sería B. De nuevo va a volver a ser B sub infinito. Bueno, este es el modelo de la capa límite hidrodinámica. En función digamos, de este concepto, este es un modelo para poder desarrollar correlaciones. Va a sugerir que todos estos cambios, estos esfuerzos, van a ocurrir en una zona de un determinado espesor, que decimos que es delta, y entonces todos los cambios de velocidad van a ocurrir en este espesor muy pequeño adyacente a la superficie. Y fuera de este espesor, esta es una línea imaginaria, y fuera de este espesor que le llamamos espesor de capa límite, ya volvemos a tener igual, la velocidad sería igual a la que tenía antes de chocar con las superficies, que ese sería esto, ¿no? Ok, eso ocurre en momentum va a ocurrir eso, y este modelo va a generar la posibilidad de hallar esta distribución de velocidades. El problema para nosotros es que, al igual que existe esta capa límite hidrodinámica, y el problema es que la velocidad nos afecta directamente también a la temperatura, ¿no? Entonces, también va a haber una capa límite térmica, en la cual va a variar entre la pared y la del fluido, ¿no? Entonces, también va a haber una capa límite térmica que puede estar por encima o por debajo de esta capa límite, ¿no? Y ahí vamos a tener, o sea, te puede estar por aquí, y la capa, ya hablamos en este caso de la capa límite térmica. Y igualmente vamos a tener una distribución, pero en este caso va a ser una distribución de temperaturas también, al igual que existe para la capa límite, y para esta también habría otra, dependiendo de que sí, dependiendo de las propiedades realmente. Sí, puede estar por arriba o por debajo digamos, de la capa límite hidrodinámica, que si ella no hay ningún problema, siempre va a estar, digamos, acá. Okay. La térmica es que puede estar por arriba o por abajo. Pero entonces nosotros necesitamos resolver en parte la distribución de velocidades para poder nosotros entrar a determinar la distribución de temperaturas, ¿no? En este modelo nos va a permitir generar diferentes correlaciones que a su vez me van a permitir hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección. Ese es el problema que vamos a ver en estos casos. Entonces, acá, como dice acá, ¿no? El análisis de la transferencia de calor por convección se puede complicar por el hecho que el movimiento del fluido juega un papel importante en la transferencia de calor. En consecuencia, es importante conocer primero la distribución de velocidad del fluido en movimiento para determinar el campo de temperatura en el mismo fluido.
La transferencia de calor entre una superficie y el fluido en movimiento está dado por la ecuación de enfriamiento de Newton, ¿no es cierto? Me he obviado la ecuación. Es Q va a ser H por el área por la diferencia de temperaturas, ¿no? Entre la temperatura de la pared menos la temperatura del fluido. Esa es la ecuación de enfriamiento de Newton, pues. En esa ecuación, realmente el coeficiente H es la transferencia de calor por convección. Y no es igual que la conductividad térmica. Por eso es que la conductividad térmica solo depende de la temperatura y en muchos casos se puede considerar constante. En este caso, este coeficiente va a depender de otros parámetros aparte de la conductividad térmica. Depende de la geometría de la superficie, de la velocidad del fluido y depende de la viscosidad, de la densidad, del C sub P, de todas esas propiedades. La viscosidad es la propiedad que más influye en la convección. Y ustedes ya podrán inferir que la viscosidad justamente es parte del esfuerzo cortante, ¿no? Los esfuerzos cortantes están definidos muchas veces en función de la viscosidad. Si consideramos que el fluido sigue la ley de Newton, decimos que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por el gradiente de la velocidad, ¿no? Entonces, ese es el punto que nos relaciona directamente con la transferencia de fluido, porque nosotros estamos diciendo que el fluido tiene una velocidad. Y cuando apenas aparezca la velocidad, va a aparecer pues todas las propiedades de los fluidos en movimiento. Bien, vamos a determinar algunos números adimensionales que van a ser importantes en nuestro caso. El primer número adimensional de la convección forzada es el número de Nusselt. Este es el primero que caracteriza a la convección forzada, es el número de Nusselt. El otro número es el número de Planck. Si sabemos el Nusselt, podemos determinar el H de frente, porque el diámetro depende, la longitud también puede ser una magnitud significativa. La conductividad térmica, eso depende de qué tipo de fluido, en todo caso es un valor que se puede obtener. De aquí lo que nos interesa a nosotros es el H, ¿verdad? El otro número es el número de Planck, que reúne a las propiedades, ¿no? La capacidad térmica, la viscosidad y la conductividad. Estos son los dos números que aparecen en convección en general. Y en convección forzada, definitivamente es el número de Newton. Ok, otro número que también se relaciona es el número de Reynolds. Pero bueno, eso es porque justamente hay velocidad, ¿no? Ese es igual a la densidad, al diámetro o la magnitud significativa. En este caso estoy considerando que es una tubería, pero estoy poniendo diámetro. Puede ser una placa, entonces sería L en ese caso, la longitud de la placa. La velocidad sobre la viscosidad, ¿no? Después vamos a tener otros factores de corrección en todo caso. Tenemos razón de longitudes. Esto se aplica cuando podemos estar lejos de las entradas, ¿no? De las entradas o lejos cerca de cualquier accesorio, ¿no? En ese caso no hay que corregir por esta razón de longitudes. Si estamos cerca de la región de entrada térmica, probablemente sí vamos a tener que utilizar esta relación que realmente es un factor de corrección, porque generalmente
calculamos los coeficientes lejos de región de entradas térmicas, pero no siempre ocurre esa situación. Y entonces, cuando sea necesario, se puede corregir con esta relación. Y bueno, vemos, dependiendo de la viscosidad, esa viscosidad es una propiedad que varía mucho con la temperatura. Entonces, este es un factor de corrección de viscosidades. Se evalúa la viscosidad a la temperatura, digamos, real del fluido sobre la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared, ¿no? Eso significa W es la pared. Pero para la viscosidad, calcular esta relación. Sabemos que el fluido no va a estar a la viscosidad a la temperatura de la pared, pero lo evaluamos para comparar, para corregirlo. En casos de que varíe mucho con la viscosidad, ¿no? A veces varía en forma exponencial, entonces es complicado considerar la viscosidad constante, ¿no? Ok, existe otro número que es el número de Grashof, pero eso ya es para convección libre y convección natural, ¿no? Ya lo veremos en convección libre, ¿okay? Que también es un fenómeno de convección. Entonces, si obviamos la convección libre, en este caso la vamos a eliminar acá, si tenemos solo convección forzada, vamos a encontrar que ahí va a existir muchas correlaciones que tienen esta forma. Factor de corrección de longitudes, por estar cerca o lejos de la región de entrada térmica, factor de corrección de temperaturas, ¿no? Porque de repente evaluamos a una temperatura determinada y después si queremos corregirla lo podemos multiplicar por este factor, ¿no? Estos son factores de corrección. Cuando, especialmente cuando el fluido no podríamos decirse que es una viscosidad que no varía tanto con la temperatura. Entonces, evaluamos la viscosidad a la temperatura del fluido cuando entró, ¿no? Y también evaluamos la viscosidad a la temperatura de la pared. Probablemente con eso podríamos corregir el factor, digamos, que la viscosidad va a variar con la temperatura. A veces no se puede hacer eso, pero muchas veces esto sí se puede hacer. Eso depende de cómo varía la viscosidad con el fluido. Bueno, estos dos tipos son factores de corrección. Si no, digamos, vamos a tener correlaciones que simplemente están en función del Reynolds y del número de Planck, elevados a determinados exponentes y multiplicados por una constante. Esto porque el coeficiente de transferencia de calor por convección y por consecuencia el Nusselt, ya hemos dicho que el Nusselt es HD entre K o puede ser HL entre K, depende de la forma geométrica, justo. Depende de la forma geométrica. Entonces, C y estos exponentes van a depender de la forma geométrica. Generalmente, debido a que los equipos de intercambio de calor tienen forma de tubos, entonces hay muchas correlaciones para tubos, simplemente porque los intercambiadores más populares están formados por un conjunto de tubos rodeados por una coraza, ¿no? Son los más baratos, los más fáciles de hacer y entonces son los más populares. Después han venido otros tipos de intercambiadores que ya no siguen esta forma de correlación, sino son específicas porque tienen placas o porque son perpendiculares, ¿no? O sea, son correlaciones diferentes a esta forma. Ahora, como la mayor parte de los intercambiadores están formados por tubos y corazas, entonces por eso es que este tipo de correlación
es la más utilizada, ¿no? Ok, entonces hemos aprendido acá el número de News, el número de Planck, el Reynolds, ya lo sabían, y bueno, estos son factores de corrección que lo vamos a ver más adelante en las correlaciones para fluidos dentro de tubos, ¿no? En este caso tenemos que tener como resumen que el coeficiente de transferencia de calor por convección varía con la geometría y con la viscosidad del fluido esencialmente. Y vamos a tener correlaciones dependiendo de si el régimen es laminar o turbulento, vamos a tener diferentes tipos de correlaciones, ¿no? Vamos a tener correlaciones para flujo laminar y correlaciones para flujo turbulento. Ok, podemos hacer justo lo que les dije, dado que la velocidad la velocidad del fluido puede estar en un determinado régimen, ¿no? Sabemos que el que determina el régimen es el número de Reynolds. Entonces, dependiendo del número de Reynolds, ustedes van a decidir si es laminar, transicional o turbulento. Digamos, en ductos, en tuberías, la transición de laminar es de 2100, ¿no? Y para que sea turbulento tendría que ser 10.000, ¿no? Lo que ocurre entre 10.000 y 2100 es transicional, ¿no? Sí, 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 es 4100, 5000 o 6000, sí. Bueno, es francamente turbulento, es a partir de 10.000, porque transicional, eh, digamos, sí, hay que ver el gráfico de factores de fricción de Fanning y ahí, digamos, el Reynolds, eh, van a decir, ¿no? Inclusive 2100 puede ser, a veces dicen 2300, 2500, ¿no? Para laminar. El problema es para calor, ¿no? El problema para calor es que el régimen laminar es muy inestable. Este perfil de temperatura nadie le gusta, de velocidades. A nadie le gusta trabajar en calor porque es muy inestable realmente. En general, el régimen más amigable es el turbulento, porque ustedes ven que este perfil, a pesar de que dice turbulento, las turbulencias se anulan entre sí y al final dan esta distribución que casi es constante. Si se dan cuenta, a lo más varía un poco aquí, ¿no? Porque todavía acá hay una subcapa, hay una capa laminar y acá hay una subcapa. O sea, acá hay quizás tres perfiles para calcular. Pero la mayor parte es así, plano. Y eso es bueno para para la transferencia de calor. Aquí definitivamente es mucho más inestable. Si ven, cambia, esto no, este régimen no es bueno para el calor. Laminar depende de las necesidades. Aquí sabemos que es parabólico y quizás analíticamente lo podemos resolver, pero la mayor parte de transferencia uno prefiere, como te digo, por te digo, a partir de los 10.000. Para calor es, francamente turbulento. Porque como tú dices, 6.000, eso está más o menos entre, entre transicional, todavía hay duda. Bien. Ujú.
Bueno, eso es en cuanto a la distribución del régimen de velocidades, ¿no? Dependiendo de qué régimen tenemos. Ahora, dado aquí también hay, este sería el espesor de la capa límite, aunque no la, sí, este que está acá, digamos que este sería más o menos el espesor de la capa límite de velocidades, que le llamamos hidrodinámica para hacer diferencia con la capa límite térmica. En este caso también ocurre eso, ¿no? Ya les dije, todos los cambios deben ocurrir esto acá adentro y fuera. Seguimos con esta velocidad constante que tenía antes de chocar con los esfuerzos cortantes que aparecen acá apenas el fluido toca una superficie, ¿no? Definitivamente van a originarse esfuerzos cortantes que perturban eh, el comportamiento del fluido, ¿no? Ok, entonces, aquí está, digamos, lo que le estoy adelantando. Este es un concepto, es un modelo para llegar a cálculos digamos, de coeficientes. Entonces, vamos a plantear el modelo de la capa límite, dividiendo todo el fluido en dos partes. Una zona, como dice acá, adyacente, muy delgada, donde ocurren todos los cambios, tanto de velocidad como de temperatura, y una que está por fuera, en donde ya no hay ningún cambio, ni de velocidad ni de temperatura, o en todo caso son muy pequeños, ¿no? Tanto estos gradientes de velocidad y de temperatura, bueno, serán muy pequeños. Ahora, el espesor de la capa límite de aerodinámica y de la capa límite térmica van a aumentar con la distancia desde el borde de ataque de la placa, ¿ok? Para fluidos, el borde de ataque seguramente es ¿no? Apenas choca el fluido con una superficie sólida, este sería el borde de ataque. Para transferencia de calor, el borde de ataque puede cambiar, porque va a aparecer siempre que exista un gradiente. Si esta es la temperatura del fluido y si esta es la temperatura de la pared, entonces si yo aplico la temperatura, digamos, a este punto, mi borde de ataque va a ser a partir de acá. Si yo digo que esta va a ser la capa límite térmica, no va a ser no va a ser este punto, sino va a ser el punto donde yo aplico la temperatura, ¿verdad? Si caliento toda la placa, coincidimos, será acá, pero en calor va a aplicarse siempre que haya un delta. Si no hay delta, pues no va a haber. Si yo a esto, si esta superficie no está a ninguna temperatura, digamos, o está a la misma temperatura del fluido, no va a haber, transferencia tampoco, ¿no? No va a haber capa límite térmica, ¿no? Tiene que haber siempre un delta, una diferencia para que exista. Entonces, en este caso, muchas veces no coincide el inicio de la placa límite térmica, porque yo puedo calentar en cualquier punto de esta superficie el borde de ataque, ¿no? Se le llama borde de ataque donde empieza la capa límite, y esa capa límite siempre quizás para fluidos va a empezar donde empieza la superficie, pero para calor es donde empieza la diferencia de temperaturas, el cambio de temperatura. Bueno, entonces estamos diciendo que el espesor de la capa límite de velocidad y la hidrodinámica o hidrodinámica y la capa límite térmica aumentan con la distancia desde el borde de entrada a la placa. Este se llama, es lo que les he explicado, borde de entrada, también le llaman borde de ataque, algo así. Para fines prácticos,
Se define el borde de la capa límite como el lugar geométrico de los puntos en donde la componente de la velocidad alcanza el 99% de la velocidad del flujo externo. Ok, entonces acá la velocidad, que es función de justamente de x y y, digamos que es 0.99 de la velocidad del fluido libre, ¿no? Igualmente podríamos decir, ya bueno, ok, ahora en la mecánica de fluidos, su significado para el ingeniero proviene de su relación con el esfuerzo cortante superficial, ¿no? Y en consecuencia los efectos de fricción de superficie y en cuanto al flujo externo proporciona la base para determinar el coeficiente de fricción local, coeficiente de arrastre, ¿no? El esfuerzo cortante, si podemos medir el esfuerzo cortante de la superficie, podríamos sacar este coeficiente. Ahora ahí es donde vienen las diferencias. Para fluidos newtonianos, este esfuerzo puede estar definido por la ecuación de Newton. Simplemente evaluando el gradiente de la velocidad en la pared, ¿no? Tendríamos que saber el esfuerzo en la pared. Para el caso de la capa límite térmica, podríamos definir el borde de la capa límite térmica como el lugar geométrico donde los puntos de la temperatura alcanzan en el 99% de la temperatura del flujo externo. Entonces, si decimos que la densidad de flujo de calor sí es igual a menos K por el gradiente de temperatura en, digamos, en I igual a 0, podríamos decir que H también es igual a esa relación, ¿no? Y entonces, si podemos medir el gradiente de la pared, podríamos determinar cuánto es H. Esto es si igualamos, ¿no? El calor por conducción en la pared igual a la convección, de ahí sale esta relación. En ese caso, las áreas van a ser las mismas y se van a eliminar, y entonces va a quedar esto, ¿no? Aquí estamos en la pared, justo en la pared el calor por conducción puede ser igual al calor por convección. Y entonces eso nos podría ayudar para calcular H, ¿no? En la mayoría de las aplicaciones, los espesores de la capa límite de velocidad y de la capa límite térmica casi son de la misma magnitud, pero no necesariamente iguales. Y entonces eso va a depender mucho del número de Prandtl, como le dije antes, de las propiedades, ¿no? De la capacidad calorífica, de la viscosidad y de la conductividad térmica, ¿no? Eso era el número de Prandtl, ¿no? TP mu entre K. Entonces, ese número de Prandtl puede ser igual, mayor o menor que 1. Generalmente todas las correlaciones asumen esto, número de Prandtl igual a 1. ¿Por qué? Porque ahí, si ustedes hacen la relación del CPE, la capacidad calorífica, la viscosidad y la conductividad para muchos de los fluidos de procesos, están rodeando valores alrededor de 1. O sea, le va a salir 0,98, 0,99, entre 0,8 y 0,9. Más o menos clasifican muchos de los fluidos que se utilizan. Entonces, para muchas correlaciones, simplifican la deducción asumiendo Prandtl igual a 1 y eliminan varias etapas. Ok, entonces sí, hay que tener, muchas veces, como les digo, empezamos a asumir esto para simplificar el cálculo. En todo caso, cada correlación siempre indica en qué rango de velocidad está. Esto es lo primero, porque hay que decidir entre si es laminar, turbulento y a veces transicional, o como les digo, el número de Prandtl es la otra, ¿no? El Prandtl varía entre tanto y tanto, les indican las correlaciones. Ustedes ven si su problema está en ese rango, pues.
Bien, entonces aquí resulta que si pran es menor que 1, quería decir que el espesor de la capa límite hidrodinámica es menor que la térmica. Entonces ya está por debajo al revés, en todo caso la térmica está por encima de la hidrodinámica. Y si pran es mayor que 1, va a ser al revés, ¿no? Bueno, si pran es igual a 1, no hay ningún problema. Los dos espesores son iguales. Eh, Se comió. Me lo comí por alguna razón. Bueno, pero si pran es mayor que 1, entonces el delta hidrodinámico va a ser mayor que el delta térmico. Esa es la otra conclusión. Ok, ahora vamos a ver las ecuaciones. Para resolver, digamos, correctamente o analíticamente el coeficiente H, nosotros tendríamos que utilizar la ecuación de momento y también tendríamos que utilizar la ecuación de continuidad, ¿no? O sea, realmente tenemos que utilizar la de continuidad, la de momento, resolver cuánto es la velocidad y reemplazarla justamente aquí. La velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y, ¿no? Digamos que U es la velocidad en el eje X y B es la velocidad en el eje Y, ¿no? Y ahí nosotros planteamos la ecuación de energía, ya sea considerando calor por convección, calor por conducción, acá está la generación, y acá hemos reemplazado varios términos que vamos a ver. Esa sería la ecuación de energía. Pero para entrar a la ecuación de energía, nosotros tenemos que, con estas dos ecuaciones, esta y estas, tenemos que saber cuánto es U y B. Como esto es bastante complicado hacerlo, entonces es por eso que estamos aplicando el modelo de capa límite para poder eliminar algunas de estas ecuaciones, especialmente las de momento. Porque sabemos que los momentos son en X y en Y, entonces algunos de estos dos momentos tenemos que eliminarlos. Y por eso viene el modelo de la capa límite. Eso nos va a permitir, como hemos especificado, simplificar un poco estas ecuaciones. Entonces, estrictamente hablando, estas serían las ecuaciones para la capa límite que deberíamos resolver. Pero como nosotros hemos planteado algunas consideraciones sobre este modelo, vamos a empezar a simplificar y a asumir otras cosas, ¿no? Ok, este término phi lo conocemos como disipación viscosa y es igual, digamos, a todo este término. En muchos problemas este término no va a ser relevante, en otros quizás sí. Aparece a altas velocidades de proceso. Ok, entonces, ¿qué asumimos para simplificar todas estas ecuaciones que hemos presentado? Ok, vamos a asumir este flujo estacionario, incompresible, la densidad va a ser constante, todas las propiedades van a ser constantes, sin generación, los esfuerzos en la dirección Y, vamos a despreciar los esfuerzos en la dirección y el gradiente de la presión en la dirección Y, vamos a asumir que es igual a cero. ¿Sí?
Ok, entonces eso nos va a permitir, eh, digamos, despreciar alguna de estas ecuaciones, definitivamente. Entonces, si el fluido es incompresible, significaría que la densidad es constante. Entonces, la densidad, pues, va a salir de esta ecuación, simplemente, se va a simplificar. Hemos despreciado los esfuerzos en la dirección Y. Entonces, este término también va a salir. Y aparte, el gradiente de la presión también va a ser cero, ¿no? Eso también es hecho, ser cero. Ok, entonces tampoco va a haber generación. Sí, ya. Entonces, esas ecuaciones se pueden un poco simplificar. Ok, entonces ahora vamos a hacer simplificaciones. Esas fueron las asunciones, ahora las simplificaciones. Vamos a asumir que U es mucho mayor que B. Entonces, vamos a eliminar B, probablemente. Que la derivada de U con respecto a I es mucho mayor que la derivada de U en la, en la dirección X y que la derivada de B en la dirección Y. Estas son las simplificaciones. Lo otro fueron asunciones. Las simplificaciones son estas. Y ya esta viene para la ecuación de energía. Y que el gradiente de T, la derivada de T con respecto a Y es mucho mayor que la derivada de T con respecto a X. ¿Ok? Entonces, estas tres nos va a permitir hacer otras simplificaciones. ¿Ok? Ok, habíamos dicho que U era mucho mayor que B, ¿no? Entonces probablemente esta B aquí va a desaparecer y también ya habíamos despreciado esta ecuación, ¿no? Esta ya había sido eliminada. Aquí va a ser seguramente B es igual a cero y aquí vamos a ver que el gradiente que más habíamos dicho, el gradiente de U con respecto a Y es mucho mayor que el gradiente de X con respecto a Y y que T va a ser uno de estos dos, uno de estos dos va a desaparecer, ¿no? Este gradiente con respecto a X seguramente este gradiente es mucho mayor que este. Y bueno, pero como ves, también U es mucho mayor que B, también B aquí quizás va a desaparecer. Este, esta ya desapareció y bueno, aplicando esas asunciones y simplificaciones, vamos a reducir un poco la ecuación de estas ecuaciones, la vamos a reducir un poco y bastante. Ok, aquí estamos repitiendo la ecuación de ahora, entramos a la ecuación de energía y la disipación viscosa. Ok, ese término no lo vamos a considerar, pero también podríamos aquí eliminar o con respecto a Y, ¿no? O con respecto a X, este término aquí va a desaparecer. Se queda O con respecto a Y O es mucho mayor que Y. Ya. Estos términos también se van a ir.
Ok, entonces, a ver, vamos a ver cómo quedaron después, lo que me interesa es la ecuación de energía. Aquí, si hacemos las simplificaciones que en la ecuación de energía vamos a quedarnos con esta expresión nada más. En la ecuación de momento la vamos a quedar también con esta expresión después que eliminamos las derivadas y B. Y la de continuidad sí, ya la densidad de la constante, esta es la ecuación de continuidad. Esta es la ecuación de energía, que es la que me interesa, y digamos, esta fue la ecuación de momento, considerando siempre U, la velocidad U en la dirección X, que es función a su vez de X y de Y, ¿no? Ok, las simplificaciones nos van a llevar a reducir esa ecuación a estas tres ecuaciones. Bueno, eso desde el punto de vista de las ecuaciones de continuidad, de momento y de energía. Entonces, ahora vamos a empezar con un camino corto, con un atajo. Entonces, vamos a ver de obtener el coeficiente H para una placa, para el flujo sobre una placa, ¿ok? Entonces, vamos a considerar que esta es la placa y en este caso toda la placa está a la temperatura de la pared y digamos, hay una velocidad de fluido libre y digamos, hay un espesor hidrodinámico, pero acá yo estoy considerando solamente el espesor térmico. Y la deducción digamos, hay ecuaciones de flujo de fluidos en que yo voy a tomar, no voy a entrar a la deducción, pero ya hay un espesor de flujo hidrodinámico en función digamos, de las propiedades de la distancia, ¿no? Y en algún momento yo lo voy a tomar para relacionarlo con el espesor térmico, el espesor de la capa límite térmica. Esto que está acá significa T. ¿Ok? Ok, entonces en este caso vamos a considerar que justamente en la pared la velocidad es cero y ahí en la pared existe el calor por conducción. En ese punto, justo en estas placas que están pegadas para este fluido, el calor que llega acá es por conducción y estos van a ser transmitidos por convección a las otras capas de fluido y que van a originar esta, digamos, distribución de temperaturas, ¿no? Esta temperatura acá es función de X y de Y. Entonces, justo en la pared vamos a tener calor por conducción por el gradiente K, por el gradiente en la pared, debe ser igual al de convección. Entonces, y haciendo este balance de energía en este punto, justo en la pared, llegamos a la conclusión que el coeficiente es igual a K por el gradiente en la pared y la diferencia de temperaturas entre la pared y el fluido. ¿No? Ese es el gradiente máximo y la pared. Entonces, si nosotros evaluamos el gradiente en la pared para la temperatura, podríamos saber H. Este es, digamos, el razonamiento. Evaluando el gradiente en la pared, podemos obtener H. Ok, entonces, si planteamos el modelo de capa límite, nos da algunas consideraciones que nos permitimos tomar, ¿no? Entonces empezamos, este es el capa límite térmica. ¿Qué pasa cuando I es igual a cero? O sea, estamos acá. Cuando I es igual a cero, la temperatura es la temperatura de la pared. Cuando I es igual a justo al extremo, ahí significaría que ya la temperatura ha alcanzado
la temperatura del fluido probablemente. Entonces ahí el gradiente de la temperatura va a ser cero, porque aquí ya seguramente estamos a T infinito igual. Ahora, para este punto, también, para I igual a delta T, la temperatura va a ser, según nuestro modelo, ¿no? Es el modelo de capa límite, va a ser cero. Ok, y acá también para I todavía nos permite, si la primera derivada para I igual a cero, entonces, si para I igual a cero la temperatura es la temperatura de la pared, no, es una constante, la segunda derivada es igual a cero. Aquí. Ok, entonces con el modelo que yo tengo, ya no puedo seguir generando más condiciones fronteras, ¿no? Hasta ahí nomás llegamos. Entonces acá vamos a asumir que una distribución de temperaturas. Y como yo tengo cuatro condiciones frontera, podemos tener cuatro constantes. Entonces vamos a asumir que existe una distribución polinomial de la temperatura. Entonces vamos a asumir eso, que la temperatura es función de una constante más otra constante multiplicado por I sobre delta de T a la primera potencia, más otra constante por I sobre delta de T al cuadrado, más otra constante por I a la delta de T al cubo. Y podría haber seguido C4 por I sobre delta, o sea, una polinomial, pero no lo puedo hacer porque solo tengo cuatro condiciones frontera, entonces ahí me voy a quedar. Okay. Entonces estoy asumiendo que la temperatura es una función polinomial. Ahora, para hacerlo adimensional, entonces voy a introducir las variables tanto del fluido como la de la pared que conozco. Entonces, acá solo se conoce esta, se conoce esta. Entonces, voy a definir que T es teta, va a ser T variable menos T de la pared sobre T del fluido menos T de la pared. Eso va a ser para mí la temperatura adimensional. Entonces, la posición también la voy a hacer adimensional dividiendo I entre delta de T, ¿no? Y entonces ahora ya me queda en esta manera. Teta va a ser igual a C más C1 por I entre delta de T a la primera potencia más C2 por I entre delta de T al cuadrado, más C3 por I entre delta de T al cubo. Ok, entonces, si yo aplico esta ecuación con las condiciones fronteras que ya establecí, entonces empiezo, ¿no? Para I igual a 0, T es igual a T de la pared, reemplazo para I igual a delta de T, la derivada es 0, derivo la ecuación esa que he planteado, reemplazo para ir a delta de T es infinito. Entonces, con estas dos, acá yo la segunda derivada tengo que hallar de la ecuación polinomial y después reemplazo para i igual a 0, ¿no? Entonces, ahí me van a salir constantes de C1, C2, C3, de las cuales van a haber solamente dos. ¿Sí? Si yo reemplazo esta ecuación también haciendo de manera de aplicar las condiciones fronteras, ¿no? En realidad me va a salir que C2 y C van a ser cero, solamente quedan C1 y C3. Estos son las otras dos van a ser cero. Entonces aquí tendríamos una distribución de temperaturas en donde deberíamos saber cuánto es este espesor delta de T para definirlo. Y ese sería el problema a encontrar, ¿no?
Ok, vamos a corregir un poco la asistencia, ok. Oh, estoy atento. Ok. Bien, jóvenes. ¿Hay alguien que no esté